Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desenterrar uno de esos secretos que todos nos morimos de ganas por conocer. ¿Alguna vez se han preguntado cómo nacen esas conexiones tan magnéticas que vemos en pantalla, esas chispas que traspasan la televisión? Bueno, prepárense porque hoy vamos a hablar de un dúo que cautivó al mundo entero, Can Yaman y Demet Özdemir. Y más específicamente vamos a revelarles, sin censura, todos los detalles sobre cómo empezó su relación. Sí, han escuchado bien. Vamos a sumergirnos en esos primeros momentos, en las miradas, en las conversaciones, en todo lo que hizo que esta pareja se convirtiera en un fenómeno. Si son fans de ellos o simplemente curiosos por las dinámicas detrás de cámaras de las grandes historias de amor, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en este fascinante tema, no olviden ese pequeño clic en el botón de suscribirse y activar la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. Vamos a empezar. Todos recordamos a Can Yaman y Demet Özdemir como los protagonistas indiscutibles de Erkenci Kuş, o El pájaro soñador como la conocemos en muchos lugares. Y desde el primer momento en que los vimos juntos en pantalla, la química era palpable. Era algo más que buena actuación, era una energía que se sentía real, y eso, amigos míos, es oro puro para cualquier producción. Pero, ¿cómo se llega a ese punto? ¿Fue algo instantáneo, una conexión mágica desde el primer guión, o hubo un proceso, una construcción gradual? La verdad es que como la mayoría de las historias de amor, especialmente las que nacen bajo el ojo público, tuvo sus matices. Se dice que el inicio de su relación profesional, que luego se convertiría en algo más, estuvo marcado por una mezcla de admiración mutua y una profunda comprensión del trabajo del otro. Imaginen estar en un set de filmación, compartiendo largas horas, escenas de alta intensidad, a veces comedia, a veces drama, y tener a alguien al otro lado que no solo entiende tu arte, sino que lo potencia. Eso, créanme, crea un vínculo muy especial. Los rumores comenzaron a circular desde muy temprano en las grabaciones de Erkenci Kuş. Los fans eran los primeros en notar esa complicidad, esa manera en que se miraban, las sonrisas espontáneas que parecían escaparse entre toma y toma. Y es que cuando dos actores realmente conectan, no hay guión que pueda ocultarlo. Can Yaman es conocido por su carisma arrollador y su entrega total a sus personajes, y Demet Özdemir es una actriz con una sensibilidad y una presencia escénica que cautiva. Ponerlos juntos fue sin duda una apuesta segura para la cadena, pero el resultado superó todas las expectativas. Se dice que al principio su relación era puramente profesional. Ambos eran actores dedicados, concentrados en dar lo mejor de sí mismos para la serie. Sin embargo, la intensidad de las escenas que compartían, el hecho de tener que interpretar a dos personajes profundamente enamorados, inevitablemente los obligó a crear un ambiente de confianza y cercanía. Para poder transmitir esa pasión que enamoró a millones, debían entenderse, confiarse el uno al otro. Las entrevistas de la época nos dan pequeñas pistas. Ambos solían hablar con mucho respeto y admiración sobre el trabajo del otro. Can, por ejemplo, llegó a describir a Demet como una actriz muy talentosa y una persona maravillosa. Demet, por su parte, destacaba la energía y la profesionalidad de Can. Pero más allá de las palabras cuidadosamente medidas, lo que realmente llamaba la atención eran sus lenguajes corporales, las miradas cómplices, las risas compartidas que no parecían planeadas. Los paparazzi, por supuesto, jugaron un papel importante en alimentar la especulación. Los veían juntos fuera del set, en eventos, compartiendo momentos que para muchos confirmaban lo que ya sentían, había algo más que amistad. Y aquí es donde entra la parte sin censura de nuestra historia. A menudo cuando una relación nace en el ojo público, hay una tendencia a querer controlar la narrativa, a mantenerla privada hasta que se sientan cómodos. Pero para Can y Demet, el torbellino de la fama y la popularidad de la serie hicieron que esa privacidad fuera un desafío constante. Se cuenta que sus primeros encuentros fuera del set no fueron planeados para ser citas románticas, sino más bien encuentros casuales entre colegas que habían desarrollado un fuerte vínculo. Tal vez una cena después de un día agotador de rodaje, o un café para repasar escenas. Pero en esos espacios, lejos de las cámaras, la conexión se profundizaba. Empezaron a conocerse no solo como actores, sino como personas. Sus intereses comunes, sus valores, sus sueños. Y es en ese momento cuando la línea entre lo profesional y lo personal se vuelve cada vez más difusa.
Las entrevistas de Demet a veces dejaban entrever esa dulzura y esa timidez que la caracterizan. Y Can, con su energía más extrovertida, complementaba esa dinámica de una manera perfecta. Hubo un momento específico que a menudo se menciona como un punto de inflexión, aunque no haya una declaración oficial que lo confirme. Se dice que durante un viaje de prensa o un evento promocional, fuera de Turquía, la relación se volvió más evidente. Estar lejos de su entorno habitual, rodeados de fans y prensa, pero también con un poco más de libertad para ser ellos mismos, parece haber acelerado las cosas. Las fotos y vídeos de ese periodo muestran una complicidad innegable. Las sonrisas que no se desvanecían, los gestos de cariño, las miradas que decían más que 1000 palabras. Es en esos viajes donde a menudo la verdad sale a la luz, o al menos se hace más difícil de ocultar. Y el público, siempre atento, notó la diferencia. La forma en que se apoyaban mutuamente, la comodidad que demostraban en presencia del otro. La etapa inicial de su relación, una vez que se hizo más pública, estuvo marcada por un torbellino de atención mediática. Cada fotografía, cada comentario en redes sociales, cada aparición pública era analizada al milímetro. Y aunque esto puede ser abrumador para cualquiera, Can y Demet parecieron manejarlo con una sorprendente madurez. Claro que hubo momentos de presión, momentos en los que quizás desearon tener un poco más de espacio. Pero la forma en que continuaron trabajando juntos, manteniendo la profesionalidad en el set, demostró la fuerza de su vínculo. Se dice que incluso después de que Erkencikus llegara a su fin, su relación continuó. Que no fue solo un amor de verano, un romance de set que se desvaneció con el tiempo. Y eso es lo que siempre ha intrigado a los fans. ¿Que los mantuvo unidos? La respuesta, como suele suceder, es probablemente una combinación de factores. La pasión inicial, por supuesto, que siempre es el combustible fuerte. Pero también la compatibilidad, el respeto mutuo y, sobre todo, la capacidad de apoyarse en las buenas y en las malas. Ambos son figuras públicas muy expuestas, y tener a alguien que entienda esa presión, que pueda ser tu refugio en medio de la tormenta mediática, es invaluable. Se dice que Can admiraba mucho la fortaleza y la independencia de Demet, mientras que ella apreciaba la lealtad y el sentido del humor de Can. Son esas pequeñas cosas, esos detalles que no siempre salen en los titulares, los que construyen una relación sólida. Los inicios de su relación, entonces, no fueron un cuento de hadas lineal y perfecto, sino un proceso orgánico, nacido de la conexión profesional y florecido en la intimidad. Fue una mezcla de admiración por el talento del otro, de largas horas compartidas que crearon un entendimiento profundo, y de esa chispa innegable que encendió algo más allá de la pantalla. Los rumores, las especulaciones, los paparazzi, todo contribuyó a crear un aura de misterio y fascinación alrededor de ellos. Pero lo que realmente los hizo tan especiales para el público fue esa autenticidad que lograron proyectar. Esa sensación de que lo que veíamos no era solo actuación, sino una genuina conexión humana. Así que, si bien no podemos afirmar con total certeza el día exacto en que cruzaron la línea de la amistad a algo más, lo que sí es innegable es que ese inicio estuvo marcado por una química arrolladora, una admiración mutua y un ambiente de trabajo que fomentó una cercanía especial. Y de esa conexión nació una de las parejas más comentadas y queridas de los últimos años. El haber compartido proyectos, el haber vivido la experiencia de un éxito masivo juntos, sin duda, fortaleció ese vínculo inicial. Es como si hubieran construido algo juntos, una obra de arte en sí misma, tanto en pantalla como en sus vidas. Y es esta historia, la de cómo un vínculo profesional se transforma en algo más profundo, lo que tanto nos atrae. Nos recuerda que incluso en el mundo del espectáculo, donde todo parece tan público y calculado, el amor y las conexiones genuinas pueden surgir de las formas más inesperadas. Can Yaman y Demet Özdemir nos regalaron no solo una serie inolvidable, sino también una historia de amor que capturó la imaginación de millones. Sus inicios, esas primeras chispas en el set de Erkencikus, son un testimonio de la magia que ocurre cuando dos almas talentosas se encuentran. En resumen, amigos, hemos explorado los intrigantes inicios de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos hablado de cómo esa química en pantalla se tradujo en una conexión personal, de cómo los rumores y la atención mediática jugaron un papel, y de los factores que, según se cree, consolidaron su vínculo. Ha sido un viaje fascinante a través de los entresijos de una de las parejas más icónicas de la televisión. Espero que hayan disfrutado de esta revelación tanto como yo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes.
¿Qué fue lo que más les llamó la atención de su relación? ¿Tenían alguna teoría sobre cómo empezó todo? Déjenmelo saber en los comentarios. iOS de abajo, me encanta leer sus opiniones. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más historias como esta, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Cani Demet, o que simplemente disfruten de un buen chisme. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.